Quien les habla es el doctor Carbonell. Yo soy médico emergenciólogo, trabajo en el hospital Rebagliati, donde van sus compañeros del grupo que les corresponde rotar conmigo, ¿no? Tengo esta cátedra ya de bastantes años en el curso que están haciendo con nosotros, que es el curso de emergencias médico-toxicológicas, ¿no? La tarde de hoy vamos a revisar conmigo lo que es la hemorragia digestiva en la teoría, porque ya se ha hecho, ¿qué cosa? Un caso clínico de hemorragia digestiva y probablemente todos lo han resuelto el caso con su médico de práctica, ¿no? El caso clínico. O sea que están ustedes en buena forma para poder repasar más ahora lo que es ya lo que han visto en la parte práctica, ¿no? Entonces vamos a empezar y les voy a colocar con lo que va adelante. Bueno, entonces, miren, es un caso clínico ya de hace un año, 2 años, un paciente que acudió a la emergencia del hospital Rebagliati. Es un paciente varón de 42 años, natural de Lima, procedente de Breña, estado civil soltero, ocupación técnico de instalación de redes y comunicación. Y es un paciente que hace aproximadamente 12 días, miren, presenta un dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, asociado a deposiciones líquidas negruzcas, con coágulos sanguíneos. ¿Eso qué cosa es? ¿Melena o hematoquesia? Entonces, ¿qué características tiene la melena? Es una sangre negruzca, ¿cierto? ¿Pero es líquida o es compacta? Entonces sigamos, ¿eh? Tenemos una interrogante que lo vamos a resolver después de la clase. Entonces, este paciente, aparte de eso, ¿no? Va a consulta, ¿no? Porque tuvo este problema, y le dice en la consulta particular que se trata de un posible colon irritable, ¿no? Hace 3 días antes del ingreso que vaya el paciente a la emergencia, presenta vómitos intermitentes postprandiales, y 3 horas antes de llegar a la emergencia siente deseo de defecar, y en su intento de ir al baño presenta lipotimia y se cae al suelo, y al levantarse nota la eliminación de esas oscuras acompañado de coágulos de sangre. No especifica la cantidad exacta y es conducido a su cama, ¿no? Presenta debilidad generalizada, fatiga, que le impide caminar y sensación de escalofríos, lo notan pálido, lo traen a emergencia. Entonces, ¿qué pueden pensar ustedes? ¿Qué tiene este paciente? ¿Tendrá una hemorragia digestiva? Parece ser que sí, ¿no? ¿Será una hemorragia digestiva alta o baja? Tiene un shock hipovolémico. ¿Ah? Tiene un shock hipovolémico. ¿Tiene shock hipovolémico, dice acá su compañero? Todavía no tenemos nada del examen físico, ¿no? De funciones vitales. Lo que sí es un paciente que se ha ido descompensando poco a poco, ¿no? Y que ya en 2 oportunidades está presentando un tipo de eliminación de heces negras. Entonces, miren sus antecedentes que tiene este paciente. Es un antecedente con HIV targa, hace 6 meses, hepatitis y una anemia que toma sal ferrosa. Entonces yo podría decir que esas heces negras podrían ser porque toma sal ferrosa, ¿o no? Y no es melena lo que tiene, ¿cierto? Es un caso interesante, ¿no? Que vamos a verlo, y con la teoría al final lo vamos a resolver. Miren, ahora sí,
Este paciente lo ven en triaje, le toman la presión y lo pasan inmediatamente ¿a dónde? A la unidad de shock trauma, ¿no? Y el shock trauma, sí, pues le toman la presión y tiene 8,5, tiene una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia respiratoria de 26, y se encuentra en mal estado general, en mal estado de hidratación, mal estado de nutrición, paralizado, tranquilo, está tiritando, piel pálida, frialdad distal, llenado capilar mayor de 2 segundos, y le encuentran en el tórax, ampliación conservada, cardiovascular, ruido cardíacos taquicárdicos, ¿no? El abdomen está un poco depresible, no dolor a la palpación superficial, pero está un poquito extendido en el páramo. Y neurológicamente está despierto, orientado, no focalización. ¿Qué harían ustedes con este paciente que les llega así a la unidad de shock trauma? De aquí pronto, cuando están en su internado. A ver, Martín, ¿qué harías? Le sacas una... ¿Qué más? Está chocado. Ahora... Está chocado el paciente. Entonces, ¿qué tienen que hacer con ese paciente ustedes? ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué han hecho con el paciente que hicieron en el caso clínico la semana pasada? A ver, Daniel, ¿qué hago con este paciente? Reanimación hídrica, ¿no? Tengo que reanimar, es un paciente que está en shock, ¿no? Y bueno, como dice muy bien Martín, le sacaría una gasometría rápido, porque la gasometría me va a permitir, aparte de ver si hay trastorno ácido-base, ¿no? Porque es un paciente que está chocado, probablemente vea acidosis metabólica en este paciente. Vamos a ver cómo está su glucosa, cómo está, qué cosa, la hemoglobina, ¿no? Entonces vamos a tener un dato rápido de cómo está la hemoglobina. Entonces yo voy a manejar el shock, como vamos a ver en el transcurso de la clase, con reanimación hídrica, pero no le puedo pasar mucho volumen, lo que va a hacer probablemente, si está anémico este paciente, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si pierde, ¿qué cosa? Sangre, voy a tener que ponerle, ¿qué cosa? Sangre. Entonces, ojo, que no se puede reanimar con mucha cantidad de volumen, porque vamos a ver qué sucede en estos pacientes. Entonces, por ese caso vamos a volver después de la clase para ver qué hacemos con este paciente, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que pasa la hemorragia digestiva. Entonces, como ustedes ya saben, esto lo vamos a pasar rapidito, es el sangrado que puede tener un paciente de cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? Que va a sangrar cualquier parte desde el esófago hasta el recto, el ano, y vamos a ver presencia de alguna evidencia que vea este sangrado, ¿no? Entonces, el sangrado, la hemorragia digestiva, ¿no? Como tal, es una de las principales emergencias gastroenterológicas que se ve con mucha frecuencia. Si ustedes ya tienen como 3 meses yendo al hospital, ya han visto que esto, cada vez que uno va, se encuentra con un paciente con hemorragia digestiva. Dentro de ellos, la hemorragia digestiva alta, ¿no? La hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente que la hemorragia digestiva baja, ¿no? Es 4 a 6 veces más frecuente, es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, pero miren en edades avanzadas, ¿no? Acá se estima, ¿no?, que hay entre 40 y 150 casos por 100.000 habitantes, pero hay una disminución porque hay un manejo mucho más rápido, ¿no? Hay escalas ahora para poder valorar los pacientes con hemorragia digestiva, se actúa mejor, por eso es que la mortalidad también, ¿qué cosa?, ha descendido, ¿no? Y también los pacientes hospitalizados también permanecen menor tiempo, ¿no? Porque se les da el tratamiento oportuno. Y la enfermedad ulceropéptica, ¿no?, miren, es la principal causa de sangrado digestivo alto, en el caso, como vamos a ver, de la hemorragia digestiva alta no varicosa. Y la tasa de mortalidad es similar en ambos sexos. Este es un estudio que se hizo en el hospital Rebagliati ya hace años, donde la hemorragia digestiva alta era un 83% contra el 17% de la hemorragia digestiva baja, ¿no? Más frecuente en varones que en mujeres. Los pacientes con edad avanzada, ¿no?, tenía un 66% mayores de, perdón,
los mayores de 60 años, ¿no? Y mayores de 80 años, porque el hospital es bastante paciente viejito, como se han dado cuenta ustedes, creo que eso es el 15%. Y las causas, ¿no? Era la úlcera duodenal, úlcera gástrica, varices esofágicas, ¿no? En el caso de hemorragia digestiva, no varicosa, perdón, ¿no? Y la mortalidad era un 3%, y era más severo en los pacientes que tenían cirrosis, ¿no? que presentaban hematemesis. Y a estos pacientes, ¿no? Con hemorragia digestiva alta, tuvieron tratamiento quirúrgico 5.4%, o sea que no se les pudo dar solución terapéutica con la endoscopia. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos a la hemorragia digestiva? Esto es lo que ustedes se ven, ¿no? Lo que estamos conversando ahora: hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Sin embargo, nosotros podemos, y pensamos en este paciente que les he presentado el caso clínico, ¿no? Uno es pensar en que sea una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, pero también podríamos pensar, ¿no? En cuánto han perdido sangre. Entonces podemos clasificarlo desde leve, moderado, grave o masivo. Un paciente que no para pues, de sangrar, ¿no? Tanto por vía rectal o por la boca, ¿no? Hematemesis. Entonces, eso es importante, ¿no? No solo valorarlo a través, es más didáctico, y como lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dividir en hemorragia digestiva alta y baja, pero cuando hacemos nosotros la valoración inicial, tenemos que ver cuánto ha sangrado. Lo otro que podemos también clasificar la hemorragia digestiva es si es agudo o es crónico, ¿no? Pero lo agudo, que se va a relacionar siempre pues, ¿no? con la cuantía de sangrado que no va a haber. Lo crónico, probablemente hay un sangrado leve que a veces ni se ve, tienen que estudiarlo, porque el paciente tiene una anemia crónica. Bueno, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, cómo nos damos cuenta de la gravedad de la hemorragia según su volumen. Y por ejemplo, si nos situamos en el paciente, este paciente que hemos visto, ¿no? ¿Qué será? Una hemorragia digestiva por volumen moderada, leve, moderada o grave. ¿Cuánto tenía de presión? Acá estaba, ¿no? Acá, ¿no? Tenía la frecuencia de 120 más o menos, y tenía una presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? Tenía pulso débil, pálido. Bueno, y ese paciente no es necesario hacerle el test de ortostatismo, ¿no? Que es que el paciente se pare y se siente, si queda sentado lo paran y se va a desplomar, porque este paciente ya tenía esto en la historia que hemos leído, ¿no? Entonces tenía este problema. O sea, es un paciente con una hemorragia digestiva grave. Por lo tanto, este paciente debe estar perdiendo entre un 15 a 30%, ¿no? De su volumen de sangre. O sea, ha perdido entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos de sangre. Solamente por la clínica, nada más, ¿no? Por lo que hemos visto y hemos evaluado en el examen físico, ¿no? Con esos datos nada más. Entonces estamos ubicando a este paciente que tiene una hemorragia digestiva grave y que probablemente sea alta por las características del sangrado, que son heces oscuras, aunque esto toma, ¿qué cosa? Sal ferrosa por una anemia crónica, porque tiene, pues, es un paciente inmunosuprimido con HIV, ¿no? Pero una de las diferencias que vamos a concluir al final es que la hemorragia digestiva alta tiene esto, además de compensación, ¿qué cosa? Hemodinámica, de la hemorragia digestiva baja. Entonces, por eso este paciente nos haría pensar que es una hemorragia digestiva, una pérdida de volumen grave y una hemorragia digestiva alta. Ahora, dentro de esta clasificación que estamos viendo, les decía yo que podemos nosotros, las hemorragias digestivas altas, clasificarlas, ¿no? En hemorragias digestivas varicosas y hemorragias digestivas no varicosas, ¿no? Y la hemorragia digestiva baja, por supuesto. Entonces, dentro de la varicosa, ese paciente es el que tiene varices esofágicas o varices gástricas.
o hay una gastropatía de hipertensión portal. Y en la hemorragia digestiva no varicosa, ¿no? A la cabeza, ¿no? En frecuencia va la enfermedad úlcero-péptica. Después la gastritis, ¿no? Que se va a dar por el consumo de AINES, pacientes con estrés, pacientes que toman corticoides, o los pacientes que son sometidos a quimioterapia. Después tenemos otro como el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Se acuerdan del síndrome de Mallory-Weiss? ¿Alguno de ustedes? ¿No se acuerdan? Hay paciente alcohólico, ¿no? que toma mucho y comienza a vomitar. Al inicio vomita la comida, después vomita la sangre, y aparece con nosotros, ¿no? Con una hemorragia digestiva alta. Entonces, ojo con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces se van a sangrar porque van a estar vomitando, ¿no? Irreversiblemente. Después tenemos esofagitis esofagitis y úlceras esofágicas, pacientes con cáncer, ectasias vasculares, erosión del velafoid, son pacientes que tienen los vasos muy cercanos a la mucosa gástrica y sangran en ese momento. Ectasia vascular, y los pacientes que tienen prótesis aórtica pueden hacer una fístula y sangrar. En la hemorragia digestiva baja, la diverticulosis de colon en pacientes mayores es más frecuente, colitis isquémica, angioplasias en pacientes mayores también, la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes de edad media, neoplasias del intestino grueso, sobre todo las neoplasias del colon derecho, ¿no? Las del colon izquierdo causan más que cosa, obstrucción intestinal más que sangrado. Y la patología no rectal benigna, ¿no? Ya sé cómo se llama, las hemorroides, ¿no? Y la colitis que por radiación. Aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, o mujeres que tienen cáncer de útero, se les somete ¿qué cosa? A terapia con radiación y hacen, ¿no? Sangrado por proceso inflamatorio crónico de la mucosa, ¿no? Entonces hay un daño tal. Entonces aquí tienen rápidamente la etiología, vamos a pasar. Entonces, cuando la persona tiene hemorragia digestiva, nosotros la podemos objetivar, ¿no? Por los efectos de la pérdida. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Que hay síntomas, ¿no? Por la pérdida. Y el paciente puede tener ¿qué cosa? Shock, como lo tiene el paciente que hemos visto en la presentación. Tiene shock. ¿Tiene taquicardia? Tiene taquicardia. ¿Ha hecho síncope ese paciente? Ha hecho síncope, ¿no? Y está pálido. Por lo tanto, la hemorragia digestiva, no solamente la vamos a ver, pues los síntomas van a ser y los signos van a ser solamente que yo vea que sangra, sino acuérdense de esto, ¿no? Hemos visto un caso con los muchachos de mi grupo, una señora que llegó con estos síntomas, ¿no? Bueno, no shock, pero sí tenía síncope, estaba pálida, estaba taquicárdica, ¿no? Tenía un índice de shock mayor de 1, le pusieron su sangrecita, mandaron a su casa y a los 3 días regresó ya con esto, ¿no? Ya regresó con la evidencia del sangrado. Entonces les vaya a pasar, el paciente que viene con shock, anemia, tienen que ustedes diagnosticar por qué el paciente tiene anemia, ¿no? Entonces no le pasen sangre y mándenlo a su casa, si es que no ha sangrado pues anterior, si no tiene una anemia anterior, pues un paciente que es paciente postrado, paciente que tiene una enfermedad neoplásica, paciente quizás cirrótico, ¿no? Que ya tiene hemoglobina baja, bueno, le compensa su hemoglobina y lo puede mandar a su casa porque ya saben que tiene un problema crónico, ¿no? Pero un paciente que está normal y un hematocrito, un hemograma normal, y el paciente les viene con anemia, estudien la anemia. Y peor si viene todavía con índice de shock, viene el paciente con taquicardia, con la presión límite. Bueno, creo que me he pasado la lámina. Ya, esta es. Entonces, estos son síntomas, ¿no? De la esterilización de la sangre. O sea, el paciente, cuando nosotros vemos esto, sí decimos, pues tiene hemorragia digestiva, ¿no? Entonces puede ser a través de la boca, lo que se llama, ¿qué cosa? La hematemesis, ¿no? Que puede ser una sangre así como ven acá, ¿no? Roja, ¿no? Un rojo vivo, claro. Pero puede ser también la sangre oscura, ¿no? En pozos de café. Entonces muchas veces el paciente se ha vomitado así, ¿no? Y se trata, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con, ¿qué cosa? Con obstrucción intestinal. Ya también sale un líquido de esta forma, pero
hay que examinar el abdomen porque puede ser que tenga una obstrucción intestinal. Y en este caso de la sangre roja, ¿con qué harían el diagnóstico diferencial? ¿Está Fiorella por ahí? ¿Dónde está? Fiorella, ¿con qué haría el diagnóstico diferencial? Si es sangre roja. ¿De dónde más puede salir la sangre por la boca? ¿De qué otro sistema? ¿Ah? Respiratorio, pues puede ser qué cosa, hemoptisis. Yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con hemoptisis. Y aunque ustedes no crean, puede haber un sangrado importante por boca y que viene, ¿no? Así sangre roja, ¿no? Pero tienen que ustedes ver, pues si fue acompañado primero de vómito o es tos lo que tiene el paciente. Y a veces no es tos, es solamente una sensación de garrapera y viene la diferencia es que cuando es sangrado digestivo el paciente se descompensa hemodinámicamente mal, ¿no? Parece mentira, pero es así, ¿no? En cambio el paciente que hemotiza, pero está estable. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Cuando uno ve pues cierta cantidad de sangre que nos impresiona. Entonces la sangre roja hay que hacer diagnóstico diferencial siempre o hemoptisis, ¿no? Y ya verán ustedes en la anamnesis, pues el paciente tiene pues una tuberculosis, ¿no? Ha tenido anteriormente, es un paciente que ha tenido anteriormente tuberculosis y tiene qué cosa, bronquiectasis y sangre también. Entonces lo otro que vamos a ver a través del recto es qué cosa, la melena, ¿no? La melena. Entonces el grupo que estuvo conmigo vimos una melena, las características, incluso el olor de la melena, ¿no? Así es igualita, ¿no? La hematoquesis, heces con sangre, y la rectorragia, ¿no? es una sangre bien rojita, ¿no? Que casi siempre el paciente se da cuenta que se hace el aseo, ¿no? Después de defecar. Entonces va a presentar una sangre de ese tipo, ¿no? Y es frecuente, ¿no? Que el paciente consulte por esto, ¿no? Pero esto es una cosa más leve. Bueno, ya conociendo cómo se puede presentar la hemorragia, vamos a continuar. Entonces, la hemorragia digestiva alta, como les decía, vamos a ver el famoso ángulo de Tracy, ¿no? Por arriba de esto se llama hemorragia digestiva alta y por abajo hemorragia digestiva baja, ¿no? Y puede sangrar cualquier parte de la vía digestiva en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, y va a depender, ¿no? De la etiología del sangrado. Bueno, entonces la hemorragia digestiva alta la vamos a clasificar en dos: la hemorragia digestiva varicosa y la no varicosa. La no varicosa es la más frecuente, ¿no? Un 80-90% de los casos, y la varicosa que está relacionada con hipertensión portal, ¿no? Entonces la anamnesis nos va a ayudar mucho para poder diferenciar estas ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que desde el inicio que estamos con el paciente, apenas llega este paciente que les he presentado en el caso clínico, ustedes tienen que definir si es varicosa o es no varicosa. ¿Qué les parece ese paciente? ¿Será varicosa o no varicosa? Del paciente que les he presentado, del paciente varón de 42 años con HIV. ¿Ah? Daniel, ¿será varicosa o no varicosa? No varicosa, ¿no? ¿Por qué? No es un paciente cirrótico, ¿no? Aparentemente no tiene antecedentes, ¿no? De problemas de hepatopatías para pensar que sea un paciente, ¿no? Un paciente no cirrótico. Entonces, probablemente este paciente sea una hemorragia no varicosa. Y entre las causas principales, ¿no? Tendríamos que pensar que puede ser una úlcera péptica, que es la más frecuente, ¿no? Y otro que podría ser este paciente, ¿no? Que sea por una lesión de la mucosa gástrica por consumo de aire, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Esto, si es varicosa, estas son las presentaciones más frecuentes. Ya hemos visto una lista donde hay otras series, ¿no? De causas, pero es importante aquí desde el inicio poder diferenciarlo, ¿no? Y eso lo hacen a través de la anamnesis ustedes. Y tienen que preguntar pues al paciente, ¿no? Y eso les va a ayudar. Van a ver si tiene una hemorragia digestiva previa,
probablemente es de la misma etiología, ¿no? Si sangró una úlcera, va a sangrar nuevamente, ¿no? Si el paciente tiene pirosis, puede ser que tenga hernia del hiato, reflujo, esofagitis, ¿no? Si hay una clínica ulcerosa, ¿no? El paciente tiene dolor y calma con el alimento, entonces una úlcera péptica, ¿no? Y que también, si es el sangrado, también va a calmar con el sangrado. Si el paciente está sometido a traumatismo, postcirugía o un accidente cerebrovascular, la gastritis erosiva. Y así van a ir ustedes haciendo la anamnesis y van a ver, ¿no? Si el paciente tiene hábito de gastritis, ¿no? Le decía por eso el síndrome de cosa de mal oligoides. Entonces, bueno, el paciente comienza a vomitar y después, ¿no?, aumentar sangre. Las coagulopatías, por si acaso, rara vez dan sangrado digestivo, ¿no? Y fármacos, ya vimos, pues, ¿no? Los AINES, los glucocorticoides, la administración de potasio, hierro, entonces la esofagitis también, o sea que hay que tener cuidado. Y le decía, el paciente con prótesis valvular aórtica puede hacer una fístula aortoentérica y puede producir sangrado digestivo también. Y casos raros ya, ¿no? Si por ejemplo el sangrado, ¿no?, coincide con la menstruación, puede haber una endometriosis, que les menciono, ¿no?, pero eso es un poco raro. Bueno, y en el examen físico, ¿qué van a buscar ustedes? ¿Qué les interesa del examen físico, ¿no?, al paciente que llega a emergencia? Entonces, nos interesa buscar ¿qué cosa? Signos de shock, como han visto en este paciente, ¿no? Signos de shock. ¿Qué más? ¿Que no le hicieron a ese paciente? ¿Qué no le hicieron? ¿O sí le hicieron? No le hicieron tanto rectal, ¿no? O sea, todo paciente que le diga, que venga a emergencia y le diga, o a la consulta, ¿no?, que les diga, es sangrado, tiene heces negras, ¿qué tienen que hacer ustedes? Corroborar, ¿no? ¿Cómo van a corroborar? Haciéndole el tacto rectal. No hay forma, ¿no? Si no le hacen el tacto rectal, ustedes no van a poder diferenciar. Y lo otro que hemos visto, o siempre les digo a los muchachos que están tratando conmigo, por más que le han hecho un tacto anterior, hagan ustedes nuevamente el tacto. ¿Ya? Verse con el paciente, vamos a hacer nuevamente el tacto, porque a veces hay errores, ¿no? Entonces uno tiene que estar seguro que el paciente a no ser que vea, pues, como hemos visto con Jimena, el paciente que el enfermero no pasó la voz y estaba haciendo melena, ¿no? Entonces en ese caso ya objetivamos nosotros que había una melena, por lo tanto había un sangrado digestivo en un paciente que aparentemente no iba por eso, ¿no?, sino tenía otro problema. Y bueno, hizo una úlcera de estrés probablemente y sangró, ¿no? Entonces, hagan el tacto rectal siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que buscar ustedes en el examen físico: signos de shock y el tacto rectal. Y después, que les puede confirmar, de repente el paciente no tiene, por ejemplo, no es un paciente catalogado como cirrótico, pero ustedes lo examinan al paciente y van a encontrar, ¿no?, signos, ¿no?, de hepatopatía crónica, de arañas vasculares, ¿no?, aquí, al paciente con ascitis, paciente con ictericia, ¿no? Entonces esas cosas le van a orientar. Si el paciente ustedes desconocen o no tiene historia que es cirrótico, pues si encuentran esto, van a ustedes sospechar que el sangrado digestivo, que sea una hemorragia alta de tipo ¿qué cosa? Si encuentran esto, ¿qué será? ¿Varicoso o no varicoso? Varicoso, pues. Entonces ya les hace diferencia. ¿Por qué les vuelvo a decir esto? Porque el manejo inicial, ambos van a manejar ustedes el shock, compensan todo, pero hay un manejo farmacológico que va a ser diferente, ¿ya? Entonces, eso tenganlo en cuenta. Por eso hay que hacer la diferenciación. Está bien, es una hemorragia digestiva alta, pero si es varicoso no. Entonces, eso es importante, ¿no? Básicamente, todos los signos de shock, tacto rectal y buscar estigmas, ¿no?, de hepatopatía que les pueda hacer sospechar que sea una hemorragia digestiva tipo varicoso. Descartar neoplasias digestivas, palpación de endopatías, masas, ¿no? Paciente, por ejemplo, con anatosis nigra, cáncer de estómago, vasculitis sistémica, se encuentran púrpura palpable, o telangiectasias, pistas, enfermedades, ¿no?, ya más raras, ¿no?, que pueden causar sangrado digestivo también. Y en el laboratorio, ¿qué piden? Entonces van a pedir un poco lo que de repente no está acá, lo más principal, pero siempre acá está el AGA, mire, lo que decía Martín, ¿no?, el AGA.
Aparte del AGA, lo importante, la ventaja del AGA es que van a tener ustedes datos muy rápido. En 5 minutos tienen ustedes una hemoglobina, ¿no? Rapidito. En cambio, por ejemplo, los otros exámenes que lo sacan, como es el grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas, el hemograma, demora un tiempo, ¿no? En el mejor de los casos, 1 hora o más. Entonces van a tener recién un hemograma y van a poder ustedes compararlo con el AGA, ¿no? Pero el AGA les va a permitir ya estar pensando que tienen que transfundir. ¿Por qué el grupo sanguíneo van a transfundirlo? Perfil de coagulación, recuento de plaquetas, ¿no? La URI y la creatinina es importante, ¿no? Y ver también el perfil hepático del paciente porque podría estar indicando que hay una alteración y podría tener una hepatopatía, ¿no? Hacemos imágenes, claro, tenemos que hacer imágenes, ¿no? Si pues, el paciente está con un abdomen distendido, hay sospecha de un cuadro obstructivo que se aúde a sangrado, también, ¿no? Buscando neumoperoneo, aire en la cavidad peritoneal. Le podrían hacer una ecografía para buscar, ¿no? Si hay trombosis venosa, también. Y este paciente al final vamos a hacerle, ¿no? La endoscopía, ¿no? Una endoscopía precoz que nos va a permitir a hacer el diagnóstico y el tratamiento definitivo, ¿no? Otros exámenes que se pueden hacer a este paciente son la mamografía para el diagnóstico de múltiple M, la angiografía selectiva, ¿no? Que se va a hacer, ¿no? Si es que no se puede hacer un diagnóstico endoscópico. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, una cosa importante que nos ayuda a diferenciar a nosotros, si se trata, ¿no? de un sangrado digestivo alto, es la relación urea-creatinina, ¿no? Si es mayor de 32, tenemos que sospechar. Si esa relación nos encuentra en 80 y el paciente les dice que ha tenido un sangrado digestivo, unas heces negras, ese paciente probablemente ya sea, va a confirmar ustedes con endoscopía que es una hemorragia digestiva. Entonces, estén atentos, ¿no? Ahora ustedes me dirán, de repente, doctor, pero si el paciente es cirrótico, claro, pero si ustedes, por ejemplo, lo dializan al paciente y sigue esa relación, entonces la sospecha, ¿no? que pueda estar sangrando el paciente. Sí, es un paciente, claro, que es un paciente que no está descompensado, ¿no? Un paciente que está chocado, pues no hay duda, pero un paciente que les diga que tiene heces negras, que encuentren ustedes anemia, y que el paciente encuentren esa relación, entonces les da tiempo de poder dializarlo y todo, ¿no? Entonces estamos hablando de ese paciente que esté estable hemodinámicamente, ¿no? Del otro, que se tiene que entrar, tiene que compensar y lo más rápido posible entrar en endoscopia. Bueno, aquí el diagnóstico entonces es un interrogatorio adecuado, la exploración, ¿no? El tacto rectal es importante, ¿no? La estimación de la pérdida van a ser a través de los signos vitales, la palidez, lo que hemos visto en este paciente, y exámenes complementarios, ¿no? Lo que hemos comentado. Entonces, con todo esto vamos a hacer nosotros el diagnóstico, pero siempre importante, ¿no? es el interrogatorio, el análisis adecuado. ¿Qué hacemos en este paciente que les he presentado en el caso clínico, el manejo inicial, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente esté estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces el paciente tranquilamente, le pedimos sus exámenes, vemos cómo está su hemoglobina, su creatinina, si está, ya llamamos al gastroenterólogo para que le pueda hacer ¿qué cosa? La endoscopía, ¿no? ¿Qué tiempo tiene para hacer la endoscopía? Si está el paciente estable. Si está estable, a ver, ¿qué me dice? A ver, una cantidad de horas. A ver, Orlando, ¿cuántas horas si está estable puedo hacerle la endoscopía? Y no lo estoy molestando a los gastroenterólogos, venga usted a hacerle la endoscopía. ¿Ah? 24 horas, pues, ¿no? Hasta 24 horas el paciente estable, ¿no? No hay problema. El paciente que está inestable, sí tenemos que hacer esto, ¿no? Una reanimación de cosa adecuada. Entonces al inicio vamos a tratar, ¿no? El paciente, pasarle volumen, ¿no? Mientras que el paciente llega, ¿no? Hay que hacerle una historia clínica rápida, un examen físico rápido, hacer las pruebas de laboratorio rápidas e iniciar la terapia médica empírica, ¿no? O sea, ¿qué cosa le doy a este paciente, ¿no?
según la sospecha que yo tenga si es una hemorragia digestiva varicosa o no varicosa. ¿Qué cosa le voy a dar? Entonces, cuando estamos manejando, ¿no?, al paciente, este paciente que viene descompensado, ¿no?, y vemos nosotros que el paciente está en shock o está al borde del shock, y para eso, y les vuelvo a repetir, tienen que hacer ustedes el índice de shock, ¿no?, ver cómo está su frecuencia cardíaca y compararlo con la presión sistólica. Si es mayor de 1, ese paciente, de repente en ese momento no va a evidenciar que esté con 80-40, pero le falta poco para que el paciente se descompense, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Le ponen líquido, ¿no? ¿Qué le ponen? Solución salina normal, ¿no? Pero no le pueden pasar mucho volumen, porque el problema no es líquido. El problema, ¿qué cosa es? Sangre. Es sangre, donde yo tengo que pasarle sangre. Si le paso mucho líquido al paciente, no lo voy a compensar, va a seguir en shock. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a ser acidosis metabólica, va a ser ¿qué cosa? Trastorno en la coagulación y va a ser hipotermia. ¿Cómo se llama eso? La triada de la muerte, ¿ya? Entonces, acuérdense, o sea, yo no puedo estar pasando volumen, le paso 500, le paso 1000, pero ya debo estar teniendo ¿qué cosa? Sangre. Porque si no, en vez de ayudarle, pasándole volumen, lo voy a llevar a eso, ¿no?, a la triada de la muerte. Ojo, no le pasen agua ya, porque no es agua lo que está perdiendo, es sangre. Ya, entonces, líquidos, para poderlo compensar mientras que están trayendo su sangre, pero lo más pronto posible tienen que traerle sangre. Entonces, hace sus pruebas cruzadas, y si no demoran demasiado y el paciente está muy chocado, inmediatamente se van al banco de sangre, ¿no?, y piden, ¿qué tipo de sangre piden? ¿Qué sangre le ponen? O negativo, ¿no? O negativo, ¿ya? Entonces esa sangre es el dador, ¿qué cosa? Universal, ¿ya? Le ponemos sangre O negativo, si no sabemos el grupo, ¿no?, rápidamente, y lo que hay. Entonces, O negativo. A veces no hay O negativo, entonces podemos pasarle O positivo, porque se puede poner al grupo AB, al B y al A, ¿ya? Y si el paciente requiere oxígeno, hay que ponerle oxígeno. No solamente si requiere oxígeno, es un paciente que llega con un Glasgow menor de 9 y hay una hematemesis severa, ¿qué tenemos que hacer el paciente? Intubar. Entonces todo eso va dentro del manejo inicial de la reanimación, ¿no? Entonces, por supuesto que ya le han puesto, ¿qué cosa? Dos catéteres endovenosos periféricos de gran calibre, ¿no?, de 18 más gruesos. Y el objetivo, pues, es levantarle la presión, que el paciente tenga una buena diuresis, y el objetivo es una presión arterial media de 65 a 70, ¿no?, y disminuir la frecuencia cardíaca. Pero, como les digo rápidamente, lo que tiene que conseguir en este paciente es sangre. ¿Cuánto perdió este paciente? Aproximadamente, que habíamos calculado, el paciente que les he presentado, entre 1500 y 2000. O sea que pasarle como 4 paquetes de sangre. Entonces tienen que ustedes, y no es que hemos medido, sino hemos solamente la anamnesis del examen clínico, hemos visto que tiene esa pérdida, y como otra tengo que pasarle una buena cantidad de sangre, ¿no? Entonces, estos pacientes, a la par que vamos nosotros valorando, el paciente, pues, que hemos visto el cuadro anterior, que está chocado, ese paciente ni hablar, ¿no? Pero hay pacientes, por ejemplo, que tenemos la duda, ¿no?, que si el sangrado es efectivo, el paciente sangró realmente, o necesita ¿qué cosa? Una endoscopía rápidamente. Entonces hay escalas de valoración, ¿no? Entonces hay escalas de valoración preendoscópicas y endoscópicas, solo para el caso del paciente con hemorragia digestiva, ¿qué cosa? No varicosa, porque el paciente que tiene sangrado varicoso es un paciente que hacer endoscopía sí o sí, y pronto, porque el que está sangrado es una varice que se ha roto, ¿no? Entonces el paciente tiene que entrar lo más pronto posible, compensamos y tiene que entrar a sala. En el caso de la hemorragia digestiva
no varicosa, podemos utilizar estas escalas, ¿no? Estas escalas. Entonces, la escala que goza del blaso, del glando blaso y la roca, ¿no? Entonces, hay una roca alprendoscópica, pero lo que más se maneja es la roca posendoscópica, ¿no? Entonces, vamos a conocer acá la escala de glando Blaschford. Entonces, por ejemplo, si no tenemos todavía lo que es la urea, la hemoglobina, podemos, en el caso del paciente, por ejemplo, tenemos ya algunos datos clínicos. El pulso era mayor de 100, tiene un punto. Paciente con melena, otro punto. Paciente con síncope, 2 puntos. Enfermedad hepática, no tenía. Insuficiencia cardíaca tampoco. ¿Cuántos puntos tenía este paciente? Tenía 1, tenía 2, tenía 4 puntos, ¿no? Y tenía una presión arterial sistólica de menor de 90, 3 puntos. ¿Cuánto? 7 puntos, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿para qué nos sirve esto, no? Porque de repente el paciente no sabemos, estamos en duda, que vea un sangrado, ¿no? Hacemos el tacto rectal y el tacto rectal sale negativo, entonces aplicamos ya al paciente que está estable, ¿no? El paciente que está con un sangrado leve, aparentemente en duda, y vemos que la urea está dentro de lo normal, la hemoglobina, y no hay nada de esto, y tiene un puntaje de 1, ese paciente no vamos a hospitalizarlo porque ustedes ven que las camas están llenas del hospital, y para tenerlo para observarlo, ¿no? Por lo tanto, este paciente con esta escala menor de 1 puede irse a casa o a consulta externa y para que lo puedan en los próximos 3 días, ¿no?, realizar una endoscopia. Si el paciente tiene mayor de 2, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado, ¿no? En este caso el paciente tiene como 7, hay que hacer una endoscopia rápida. Este paciente que hemos visto, ¿no?, paciente con HIV. Entonces tiene 7 puntos, ¿no? Entonces esta escala, miren, nos permite, ¿no?, tiene una sensibilidad del 90 al 100%, ¿no?, para determinar, ¿no?, qué paciente requiere endoscopia, ¿no? Entonces se puede utilizar. Hay otras escalas, ¿no? Pero esta escala, no, acuérdense, es una escala que de repente van a decir, doctor, no tengo urea, ¿no?, pero hay pacientes que ya tienen esto, entonces no es necesario la urea y la hemoglobina. Va a ser necesario aquel paciente que está recontraestable, tranquilos, y ustedes tienen esa duda, y de mandarlo a casa o no, entonces esperan los resultados de la sangre. Y esta es la escala de Roca, ¿no? Es una escala que es prendoscópica, que como ustedes ven tiene parámetros como la edad, si hay presencia de shock o no, y comorbilidades. Y acá van a ver ustedes, ¿no?, la puntuación, si no hay shock, si está taquicárdico, si está hipotenso, y le dan una puntuación. Lo que más se utiliza es esto, la posendoscópica, ¿no? Entonces van a ver ustedes el diagnóstico, si hay signos de hemorragia reciente, le van, ¿no? Si hay, por ejemplo, otras patologías que no sean, por ejemplo, una úlcera, les dan puntaje, ¿no?, de 0. Si hay, por ejemplo, el paciente tiene descompensación hemodinámica, o hay otros diagnósticos, ¿no? Y si el paciente, por ejemplo, tiene una neoplasia maligna, gastrointestinal, o sangre en el tracto gastrointestinal alto, coágulo, herido, invisible, esto es lo que vamos a ver nosotros en la endoscopía, ¿no?, la escala de Forres. Entonces, va a ser distinto, pues si el paciente tiene, por ejemplo, una úlcera, que un paciente tenga un sangrado por una neoplasia, ¿no? Este paciente va a tener más mortalidad. Entonces, esta escala nos sirve para la mortalidad, ¿no?, la posendoscópica, mortalidad. O sea, si un paciente encuentra una ulcerita, pues no va a tener más mortalidad que un paciente encuentra en una neoplasia. Por lo tanto, este paciente que no, o encuentran ustedes un sangrado digestivo que tiene la clasificación Forres 1A, 2A, 1A, 1B o 2A, este paciente tiene más riesgo de mortalidad que uno que encuentra, por ejemplo, un Forres 3, ¿no? Acá hay otra escala que es la escala, ¿no?, de la IMS 65, que también, ¿no?, ya tiene otros valores de sangre, que es la albúmina, el INR, la alteración del estado mental, presión arterial, ¿no?, tiene un score máximo de 5. Entonces también nos sirve para prever la mortalidad y el requerimiento de internamiento prolongado. Es una escala que es para ver la mortalidad intrahospitalaria, para eso nos sirve. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, entonces aquí hay unas cositas importantes, ¿no? Por ejemplo, transfusión de hemoderivados. A todos los pacientes que tienen
encontramos anemia, ¿no? Bueno, evidenciamos sangrado, ¿le pasamos sangre? ¿Qué valor de hemoglobina tengo que tener para pasarle sangre a un paciente? ¿Ah? ¿Cuánto? 7. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 7 es aquel paciente joven, ¿ah? Paciente joven que no tiene comorbilidades, ¿no? A ese paciente le pueden ustedes pasarle sangre si es que tienes 7, ¿no? Pero hay pacientes mayores, un paciente mayor de 60 años, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene angina, a ese paciente le van a pasar sangre cuando tiene ¿qué valor? 9. ¿Y por qué no le pasamos sangre en cantidades? ¿No? Porque hay riesgo, ¿no? Entonces se ha visto que el paciente que se le pasa sangre cuando tiene 10, ¿no? Entonces peor el pronóstico del paciente, entonces solamente se le pasa sangre en eso, ¿no? 7 cuando el paciente es joven, un paciente estable, que no tiene comorbilidades, ¿no? Y aquel paciente que es paciente cardíaco, con angina, paciente que tiene insuficiencia cardíaca, paciente que hay que pasarle, ¿no? Pacientes mayores, hay que pasarle cuando tienen 9. Lo que pasa es que las láminas se pasan solas. Acuérdense ustedes que si pasan más de 4 unidades de sangre, tienen que pasarle plasma fresco congelado, tienen que pasarle plaquetas, porque la propia transfusión hace que vea problemas de la coagulación, ¿no? Entonces, no vayan a pasar sangre nomás, siempre pasen, si es más de 4 unidades, pásenle plasma fresco, pásenle plaquetas, vean los valores, ¿qué cosa? De calcio, ¿no? Porque va a caer, o sea, hay que ponerle gluconato de calcio al paciente que hace transfusiones, ¿no? Masivas. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Se puede utilizar vitamina K endovenosa? Lo utilizamos a veces en el paciente que es cirrótico, ¿no? Porque puede tener trastorno de coagulación. Entonces sí se puede utilizar, ¿ya? Pero la sangre ya quedamos en eso, ¿no? El tratamiento va a depender de lo que justo les decía, ¿no? Si es un paciente nosotros por clínica, por los hallazgos que hemos visto en el examen físico, determinamos que es una hemorragia digestiva no varicosa, entonces preparándolo al paciente la compensación hemodinámica o no, o su paciente que esté estable, tenemos que iniciarle ¿qué cosa? Omeprazol. Entonces, ¿le podemos dar ranitidina? ¿Un anti-H2 podemos darle o no? ¿Le darían ranitidina? Bueno, si no hay omeprazol le pueden dar, ¿no? Pero si tienen omeprazol, ya el omeprazol se ha visto, ¿no? Que tiene ventajas sobre la ranitidina, entonces darle omeprazol. Entonces, en aquel paciente que sospechamos que es una hemorragia no varicosa, le iniciamos un bolo de 80 miligramos en bolo. Y le vamos a dar, ¿no? Infusión de 8 miligramos por hora, perdón, a 8 miligramos por hora, ¿no? La infusión. Pero nosotros también podemos darle 40 miligramos cada 12 horas. Entonces, hacen estudios, ¿no? Desde ver cuál es lo mejor. Y bueno, y ahora es la tendencia, actualmente la tendencia de mejor. En el hospital nosotros tenemos nuestro esquema de darle en bolo, ¿no? Cada 12 horas. Pero la tendencia, ¿no? Según las guías actuales, es darle infusión 8 miligramos por hora. Para tener una concentración del omeprazol, ¿no? adecuada, ¿no? Cuando hacen eso, a la hora más o menos ya están ustedes compensando el pH, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? ¿No? Porque ¿por qué se le da omeprazol al paciente? ¿Por qué le damos omeprazol? ¿Para qué sirve el omeprazol? ¿Disminuye qué cosa? A ver, fuerte, no escucho. ¿Ah? ¿La qué? ¿Para qué no sirve? ¿Ah? ¿Disminuye qué cosa? Disminuye el sangrado, más no disminuye qué cosa? La mortalidad, por si acaso. Vamos a decir, venga la pregunta ahí, los niveles de bomba de protones disminuyen la mortalidad, no disminuyen la mortalidad, porque disminuye qué cosa es el sangrado. ¿Por qué el sangrado? Porque cuando el pH va cayendo hay más trastorno en la coagulación. Entonces, ¿qué hace este inhibidor de bomba de protones? Es mejorar el pH, lo eleva más de 6, por lo tanto hace que los factores de la coagulación trabajen mejor.
Entonces ese es su mecanismo de acción o sea, mejorando el pH va a mejorar también, ¿qué cosa? La coagulación del paciente. Entonces va a haber menos sangrado. Pero ahora, a todos le ponemos la infusión endovenoso. Ya, cuando empezamos sí, ¿no? Le ponemos así. Pero hacemos la endoscopía y vamos a ver. Entonces, dependiendo del hallazgo endoscópico, vemos con quiénes continuamos con esta medida, ¿no? De darle omeprazol o cada 12 horas o darle infusión. Entonces, vamos a recordarlo cuando veamos la clasificación de Forrest. Y en el caso de la hemorragia digestiva varicosa, ¿no? Le podemos dar omeprazol, pero el fármaco de elección, ¿qué cosas son? Lo que tenemos, la somatostatina es lo que se utiliza, ¿no? Fuera del país, ¿no? Somatostatina. Y nosotros acá utilizamos, ¿qué cosa? Octreotide, ¿no? Entonces, utilizamos, ¿no? Un bolo de 50 microgramos, y una infusión continua en bomba, ¿no? Entonces ustedes preparan, ¿no? Preparan su octreotide, preparan esto, una ampollita, ¿no? La van a disolver. Lo que se hace en el hospital es el azulito de 100 centímetros cúbicos, se le agrega esta ampollita, se le da un bolo y después ya en bomba de infusión. Lo que se suele dar, ¿no? Es de 2 a 5 días. Lo otro está en la literatura, aquí está, tenganlo en cuenta, pero lo que tenemos nosotros aquí en el hospital es esto lo que manejamos, el octreotide, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que clínicamente y por el examen que hacen dicen que esta me parece que es un sangrado varicoso, entonces lo que no van a utilizarle pues el omeprazol en eso que estamos hablando, lo que tienen que no olvidarse es de darle ¿qué cosa? Octreotide. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo del octreotide? ¿Qué hace? Ya le va a venir en el examen, ya no le digo, ¿ya? Para que lea. ¿Qué hace el octreotide? ¿Por qué le doy el octreotide al paciente, ¿no? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Ah? Es un vaso constrictor, ¿no? Entonces va a inhibir ¿qué cosa? El sangrado. Eso es por el manejo agudo, ¿no? Porque después de ese doctor, ¿por qué le da propanolol? Porque, bueno, eso es otro manejo de la hipertensión portal, ¿no? Que al paciente con varices esofágicas, cuando hacen el hallazgo endoscópico y ven si las varices son menos de 5 milímetros, le pueden dar ¿qué cosa? Vasos dilatadores, ¿no? Como propanolol. Bueno, bueno, esto entonces es lo que tenemos que utilizar cuando hablamos de hemorragia digestiva varicosa o octreotide, ¿no? ¿Le pueden poner omeprazol? Le puede poner, pero no como un protector de estrés, ¿no? Pero no la dosis que hemos hablado como para la no varicosa. Cuando hablamos de hemorragia digestiva varicosa, lo otro es que tenemos que hacer que vea un buen vaciamiento gástrico para que le puedan hacer la endoscopía. Por lo tanto, se utilizan, ¿no? Fármacos procinéticos, ¿no? que aumenten, ¿no? El vaciado gástrico. Entonces, lo que utilizamos aquí, nosotros en el hospital, es metoclopramida. Entonces, cuando ustedes seguro han visto la indicación terapéutica en las historias que han revisado, el paciente con hemorragia digestiva varicosa, le ponen ahí 10 miligramos de metoclopramida cada 8 horas, ¿no? Lo que se recomienda en las guías, ¿no? Es a la cabeza es eritromicina, ¿no? Eritromicina. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Que eso es lo que se utiliza, ¿no? Pero nosotros aquí utilizamos metoclopramida. Se podría utilizar agentes antifibrinolíticos, por ejemplo, el ácido tranexámico. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, las guías actuales dicen que se puede utilizar, ¿no? Pero que no hay un sustento, ¿no? Que daría más estudios, porque el problema, pues, realmente no es el problema
de solucionarlo con la coagulación, si no hay otro problema que hay ahí, no hay una lesión gástrica, hay una varice, que hay que tratar eso, ¿no? Como coadyuvante podría ser si hay trastornos de la coagulación que pueda tener este paciente, ¿no? Entonces le podría ayudar en esos casos. Antibióticos. Acuérdense que al paciente, por eso es importante la diferenciación, ¿no? Si es una varicosa o no varicosa, porque el paciente con hemorragia digestiva de origen varicoso, tengo que darle ¿qué cosa? Antibiótico profiláctico, ¿ya? Porque estos pacientes son cirróticos y pueden hacer peritonitis bacteriana y hacer un cuadro infeccioso, una sepsis, se van a complicar. Entonces, se recomienda ceftriaxona, miren, 1 gramo nomás, 1 gramo cada 12 horas. No le van a preguntar, ¿con 2 gramos cada 24? No, es 1 gramo cada 24 horas. Y si es cipro, le ponen 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, ¿ya? Entonces, hay que coberturarlo al paciente con, por si acaso este es el paciente con qué cosa, con problema de hemorragia digestiva varicosa. No vayan a poner ahí, el doctor me ha dicho que es para las dos, no, es para la varicosa, porque es un paciente cirrótico, le digo. Bueno, antes de la endoscopía, ¿no? Y posteriormente a la endoscopía, cuando el paciente tiene un sangrado masivo, ¿no? Y que en el caso sobre todo de úlceras, ¿qué cosa? Varicial, tiene un sangrado es importante, ¿no? Que está chocado el paciente y no se le puede hacer la endoscopía, porque tanto el sangrado, el paciente sigue muy descompensado, entonces tenemos que tener otra herramienta que nos pueda ayudar a detener el sangrado, ¿no? Entonces, habíamos conversado con su compañero que había, ¿no? La famosa, ¿qué cosa? El balón, ¿no? O la sonda de Sengstaken-Blackmore. Y esta es, ¿no? Entonces, es una sonda que hay que poner, es una sonda que solamente se utiliza temporalmente, a máximo 24 horas, en aquel paciente que no se le puede hacer la endoscopía porque hay un sangrado que no para, ¿no? Y el paciente está inestable hemodinámicamente. Entonces podemos utilizar este balón o sonda de Sengstaken. Tiene, mire, un globito, ¿no? En la cámara gástrica, y tiene acá esta parte roja, que es otro balón, ¿no? Entonces ingresan, ¿no? Mira, acá está el balón del que va al esófago, ¿no? Y introducen a través de la boca o a través de la nariz, ¿no? Entonces van a colocar poco a poco, y una vez que llegan a la cámara gástrica, van a inflar este balón, que es el que va a sujetar, ¿no? Y posteriormente van a insuflar el balón que se encuentra en la parte inferior del esófago, ¿no? Que es este, acá está. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer que se comprima esta zona, ¿no? Y por compresión van a tratar de disminuir el sangrado. Entonces, si después de 24 horas retiran ustedes la sonda y ya paraba el sangrado, ya se le va a hacer ¿qué cosa? La endoscopía al paciente. Si después de retirar la sonda vuelve a sangrar, podemos colocarle, ¿no? Y ver ya otro tratamiento para este paciente, que puede ser una embolización, o puede ser ¿qué cosa? Puede ser el paciente sometido ya a cirugía si el sangrado es abundante. Entonces ahora sí, si es que no hay ninguno de estos problemas, no utilizamos la sonda Sengstaken-Blackmore, al paciente podemos hacerle su endoscopía, ¿no? Entonces hacemos la endoscopía, y como hemos dicho, la endoscopía es diagnóstica y terapéutica. Y cuando hacemos la endoscopía vamos a ver hallazgos, ¿no? En el caso, ¿no? Puede ser este sangrado, ¿no? de la úlcera gástrica, pero podemos encontrar de repente proceso endoplásico, podemos encontrar un síndrome de Belafoy, ¿no? Ya eso vamos a encontrar. Pero si se trata de las úlceras, vamos a tener la clasificación de Forres, ¿no? Si podemos encontrar una lesión, ¿no? una lesión Bowman, por ejemplo, ¿no? Ya eso ya es un cáncer, ¿no? Pero cuando tenemos úlceras, hacemos la clasificación de cosa de Forres. Entonces tenemos ahí, ¿y para qué nos sirve el Forres? ¿No?
Uno, para poder ver el diagnóstico de lesiones y ver nosotros que no todas las lesiones que encontramos van a requerir tratamiento endoscópico. Como ven ustedes ahí, solamente van a querer el tratamiento endoscópico esta, ¿no? La 1A, la 1B, la 2A, ¿no? Y la 2B, probablemente, vamos a ver en qué caso. Entonces, este es un sangrado en chorro, ¿no? O sea, van a ver ustedes que sangra, ¿no? Y aquí va a haber un sangrado así en napa o en sábana, que le dicen, ¿no? Y acá hay un vaso que está sangrando, un vaso visible que sangra. En el otro hay un coágulo adherido, acá está el coágulo, ¿ves? Coágulo adherido. En el siguiente ya van a ver ustedes, ¿no? Que hay un coágulo, pero que ya está haciendo fibrina, y el tercero ya hay en Forrest 3 ya hay fibrina. Entonces, en estos dos casos, el paciente no se le hace ya tratamiento endoscópico. A esto se le hace, hay tratamientos endoscópicos varios que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Y el que tiene el coágulo, ¿qué hacen? ¿Lo dejan con el coágulo o retiran el coágulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Le retiran el coágulo, ¿no? Entonces, si al retirar el coágulo, ¿no?, encuentran alguno de estos, entonces el paciente va a tener que recibir tratamiento, ¿no? Tratamiento endoscópico, ¿ya? Entonces, van a depender qué encuentran sacándole el coágulo. Puede pasar para acá o puede pasar para allá. Y si pasa para acá, tiene que tener tratamiento endoscópico. Entonces, para la nemotecnia, como a algunos les gusta utilizar nemotecnia, dice, ¿a quiénes le hacemos tratamiento endoscópico? Entonces dice, choza y vaso. O sea, está tomando su vasito, no sé de qué, en una choza, entonces tiene choza y vaso. Son los que entran a tratamiento endoscópico, ¿no? De sangrado a chorro, el SA, de sangrado de sábana, y vaso de vaso visible sangrado, ¿no? Entonces tiene choza vaso, acuérdense. Ya ese es un tip para su... Bueno, ¿y por qué también es importante esto, no? Porque a algunos se le va a dar tratamiento endoscópico y, por ejemplo, el Forrest 3, ese paciente le hace la endoscopía y si encuentra Forrest 3 se va a su casa, ¿ya? Se va a su casa. Los primeros tienen que recibir omeprazol endovenoso y infusión. Estos de acá se van con omeprazol, después la endoscopía nomás a salir con el omeprazol por vía oral. Esa es la otra diferencia, ¿ya? A los tres primeros hay que darle omeprazol, ¿no?, endovenoso, y estos dos últimos, donde se van con omeprazol inicio de dieta y se van lo más pronto posible a su casa. Pero, ¿qué tratamiento se le da en la endoscopía? Entonces, este es un poco lo que les he dicho, ¿no? Vamos a pasar aquí. Las técnicas hemostáticas endoscópicas. Entonces nosotros lo trabajamos al paciente hasta que entra en la endoscopía. Esa es la función de cuando ustedes estén en la emergencia y le ven que el paciente que les he dicho, lo trabajan hasta la endoscopía y le dan su tratamiento farmacológico dependiendo si es una hemorragia varicosa o no varicosa, ¿no? Porque eso es importante que le puedan dar su omeprazol para que el paciente que tenga evitar el resangrado, ¿no? Lo más pronto posible tiene que iniciar el omeprazol y al otro tiene que iniciar lo más pronto posible el Otrolve. Eso si no lo hacen ustedes, eso no lo va a hacer, pues no va a venir el gastroenterólogo a decirle pongan el Otrolve y pongan el omeprazol. El gastroenterólogo va a venir a hacer qué cosa, esto, la endoscopía, ¿no? Entonces hay tratamientos, ¿no?, con inyectoterapia que le ponen qué cosa, adrenalina. Casi todos los pacientes le ponen terapia conjunta, adrenalina con cualquiera de los otros mecanismos que se puede hacer, ¿no? Escleroterapia, ¿ya? Escleroterapia. Le pueden hacer, ¿no?, terapia térmica, pero siempre le ponen, como les digo, primero adrenalina, o mecánicos, bandas elásticas, suturas,
Sobre todo en aquellos pacientes que tienen, ¿qué cosa? Estos varices, ¿no? Varices estomacales. ¿Por qué puede haber fracaso en el tratamiento endoscópico? ¿No? Porque el paciente tiene un sangrado importante y sigue en shock, ¿no? O enfermedades asociadas graves, pacientes renales, pacientes, ¿no?, con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedades coronarias. Entonces estos pacientes pues, están descompensados, ¿no? Se va a descompensar su problema de fondo que tiene con el sangrado. O la localización de la úlcera en la parte más alta de la pequeña curvatura gástrica, entonces son difíciles darle tratamiento endoscópico. O la localización de la úlcera en la cara posterior del bulbo duodenal, entonces son accesos un poco difíciles para poder maniobrar durante la endoscopía. O si la úlcera tiene un tamaño no superior a 1 centímetro. Y si hay hemorragia activa en la endoscopía diagnóstica. Entonces, estos son factores, ¿no?, que pueden estar, ¿no?, asociados al fracaso del tratamiento endoscópico. El paciente, ¿no?, dependiendo de la etiología, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen la lesión, es importante, es una úlcera grande, ¿no?, o aquellos pacientes que tienen sangrado porque tienen una lesión neoplásica, entonces el paciente se le puede ofertar lo que es la embolización arterial. Entonces lo hace ya radiología intervencionista, ingresan, ¿no?, por una arteria y tratan de canalizar hasta llegar hasta lo más cerca posible a la lesión y van a embolizar, ¿no? Como le digo, sobre todo en hemorragias digestivas, en casos de neoplasia, donde ya el gastro no va a hacer nada entrando a hacer una endoscopía, ¿no?, porque hay una lesión importante. Entonces se puede embolizar también para poder parar el sangrado. ¿Qué más podemos hacer? Cirugía. Entonces, antes de la cirugía se le da chance a la terapia anterior, ¿no?, a la embolización. Entonces la cirugía se le realiza 15% de las hemorragias gastrointestinales, ¿no? ¿Y a quiénes se le hace, ¿no? A aquellos pacientes que por más que se les transfunde no controlan, ¿no?, el sangrado en 24 a 48 horas, pues continúan con inestabilidad hemodinámica por sangrado activo, o aquellos pacientes que les transfundimos más de 6 unidades en 24 horas y sigue sangrando, el paciente sigue cayendo en la hemoglobina, y el fracaso de la imposibilidad terapéutica endoscópica, o sea que no se puede, como le decía, entrar a hacer la endoscopía, ¿no? El paciente con cáncer, diverticulitis, con sangrado persistente, hemorragia complicada, ¿no?, o que el paciente tiene una obstrucción o una perforación intestinal, el paciente tiene que ir de cosa a cirugía. Bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta al paciente cuando nos llega a la emergencia con este paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que diferenciar, ¿no?, si es varicosa o no varicosa, porque el tratamiento va a ser diferente. Y lo otro, ver si el paciente está inestable o está estable hemodinámicamente, porque van a tener la oportunidad de hacer una endoscopía tranquilamente en 24 horas al paciente que esté estable, y el que tiene estable tiene que compensarlo ustedes rápidamente con todo lo que hemos visto, ¿no?, y ver que la transfusión sanguínea tiene que ser lo más pronto posible, ¿no?, y no pasarle mucho volumen porque pueden ustedes complicar al paciente. Ahora vamos a ver lo que es la hemorragia digestiva baja. Entonces, ya hemos visto, ¿no?, que es una hemorragia digestiva con menor frecuencia, puede tener, ¿no?, una etiología muy variada, puede ir, por ejemplo, ¿no?, de un paciente que tenga hematoquesia hasta un paciente con hemorragia masiva también. Si se asocia inestabilidad hemodinámica a un sangrado digestivo bajo, siempre sospechar, ¿no?, que el paciente puede hacer una hemorragia digestiva alta. Aquí un poquito para recordarles que el paciente no solamente hay melena, ¿no? La melena, ¿en qué tiempo se forma la melena? A ver, chicos que están por allá conversando, a ver, ¿en qué tiempo se forma la melena? O sea, si yo sangro, ¿en qué tiempo voy a ver que pierdo heces negras? ¿Ah?
14 horas, ¿no? Aproximadamente en promedio, ¿no? 14 horas yo puedo ver. Pero puede ver un paciente que tenga sangrado digestivo alto y no tenga melena y que sea hematoquesia, por supuesto, ¿no? Que este paciente tiene, ¿qué cosa se llama? Una hemorragia digestiva alta con tránsito intestinal acelerado. Entonces no va a haber el momento que se pueda formar la melena. Entonces el paciente sangra y sangra. Entonces nos parece a nosotros que es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Pero si está chocado, háganle primero una endoscopía alta a este paciente y después busquen el que sea sangrado digestivo bajo. Esa es la recomendación, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que tiene hematoquesia, tiene un sangrado rojo abundante, ¿no? Que sangra y sangra, ojo, y está chocado, el paciente, háganle primero una endoscopía alta y si no hay nada, ya pueden hacer la endoscopía baja, ¿no? ¿Por qué? ¿La endoscopía baja qué cosa es? ¿Cómo se llama la endoscopía baja? Colonoscopía. Y para hacer la colonoscopía, yo tengo ¿qué cosa? Que preparar al paciente, no le voy a hacer la endoscopía así como está. Entonces tengo que limpiar el intestino, ¿no? ¿Con qué limpio el intestino? Polietilenglicol. Entonces, si eso va a demorar por lo menos, ¿qué cosa? Son 4 litros que tiene que recibir el paciente, por lo menos pues todo un día, para que lo pueda limpiar. Entonces, más fácil un paciente que está descompensado hemodinámicamente, que me parece que podría ser un sangrado, ¿no? Por la descompensación hemodinámica, yo le hago una endoscopía alta, ¿ya? Y después lo preparo ya para la colonoscopía. Bueno, entonces, ojo, entonces se autolimita, ¿no? Miren, el 90% de los casos, el diagnóstico etiológico de la localización puede ser difícil, ¿no? Porque sobre todo si está entre, después del duodeno, ¿no? Y antes del colon, es una zona donde no llega a veces la endoscopía alta y tampoco la colonoscopía. Entonces, hay otras formas de poder ver si es que sangrado en esos puntos donde no se puede llegar fácilmente. Y el sangrado es con frecuencia intermitente, ¿no? 10 a 15% de los pacientes con hematoquesia sangran del tracto superior. Esto es lo mismo que les digo acá, ¿no? Si tengan en cuenta esto, ¿no? La hematoquesia no es propia en este 10 a 15% de un sangrado digestivo bajo, porque el tránsito está acelerado o hay un abundante sangrado, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Ya, y esto sí es importante. Entonces, la clasificación va a ser, ¿no? En aguda, puede ser moderada o severa, el sangrado crónico, y hay sangrado también oculto, bajo, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que hacen anemia crónica, pérdida de peso, ¿qué le hacen? ¿Qué examen le piden? El TB, pues, ¿no? Para ver si hay sangrado, ¿no? Pues se lo hacen en consulta, el paciente con anemia crónica, que no tiene otra forma, que haya perdido, que ha bajado su hemoglobina, ¿no? Entonces, y los pacientes con sangrado crónico, ¿no? Pues puede estar relacionado, por ejemplo, a la parte más terminal, pacientes con colitis, procesos inflamatorios del intestino, o pacientes que tengan qué cosa, hemorroides, ¿no? Y lo agudo sí, pues no puede ser moderado o severo, y vamos a ver las causas, las principales causas que nos pueden dar este sangrado agudo. Entonces aquí vemos, ¿no? Que vemos que con la localización puede haber, ¿no? Lesiones a nivel del colon derecho, a nivel del colon transverso, a nivel del colon izquierdo, en el sigmoides y en la zona, ¿no? del recto. Entonces, en el colon, ¿no? Podemos tener neoplasias de colon, como les decía. Cuando la neoplasia del colon es del lado derecho, sangra. Cuando la neoplasia es del colon izquierdo, produce más obstrucción. ¿Ya? Entonces, me pueden preguntar, PNM de colon derecho es el que produce sangrado. La colitis ulcerativa, colitis infecciosa, la enfermedad de Crohn, todos ellos nos pueden dar qué cosa, sangrado. En el lado izquierdo son más frecuentes que cosa, los divertículos, ¿no? La diverticulitis, el divertículo de Meckel en niños, ¿no? Cuando encontramos nosotros divertículos en el lado izquierdo, también sangran más que los divertículos, perdón, en el lado derecho que los divertículos del lado izquierdo.
más hay problema inflamatorio en el lado izquierdo. ¿Ya? El divertículo que sangra es el divertículo del lado derecho, por si acaso. En cambio, el divertículo del lado izquierdo más nos produce cuadro inflamatorio. Entonces, y ya en la zona del recto podemos tener, ¿no?, el NM del recto, podemos tener pólipos rectales, proctitis. También nosotros podemos decir, ¿no?, que puede haber hemorragias digestivas acompañadas de dolor. Por ejemplo, los problemas de diverticulitis producen dolor, entonces van acompañados de dolor. En cambio, la diverticulosis, el NM de colon, las colitis también van con dolor, ¿no? Entonces podemos también tener hemorragias digestivas con dolor o sin dolor, que es otra forma de clasificarlas también. Entonces ya saben que el derecho, las lesiones en el derecho son las que nos producen sangrado, en el colon derecho. Acá están, ¿no?, inflamatorias y mecánicas, un poco lo que se había dicho. Entonces, continuamos. Igual, ¿no?, el diagnóstico lo van a hacer ustedes, ¿no?, haciendo una análisis adecuada, viendo, ¿no?, si había episodios anteriores de hemorragia digestiva baja, características de sangrado, antecedentes de enfermedad grave, ingesta también con antiinflamatorios, si el paciente ha recibido radioterapia. Y puede ver, como les decía, dolor abdominal, en el caso de que el paciente tenga isquemia intestinal, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, y si dolor está de acá, ¿no?, diverticulosis, angiodisplasias, hemorroides, diverticulosis. Entonces, le pueden preguntar, ¿no?, cuáles hemorragias digestivas bajas van con dolor, y acá tienen, y cuáles van sin dolor. Y en el examen físico, nuevamente, ver las funciones vitales, y ver qué cosa, el tacto rectal, ¿no? Entonces, el tacto rectal. Generalmente, ¿qué van a encontrar el tacto rectal? Hematoquesia o sangre roja, ¿no?, rectorragia. Eso es lo que van a encontrar. En el caso de la hemorragia digestiva, qué cosa baja. Y pedirle también exámenes, ¿no?, para ver cómo está su hemoglobina, cómo está la coagulación, ¿no? El calcio siempre, digo, cuando van a transfundir, está viendo los valores de calcio, porque puede tener un paciente con calcemia. El tratamiento de elección del paciente, ¿qué cosa va a hacer? Y el diagnóstico nos va a hacer la colonoscopia. Entonces, la colonoscopia entonces va a permitir, ¿no?, visualizar hasta el 90% de los casos, ¿no?, y debe ser precoz. Establece el diagnóstico, ofrece posibilidades terapéuticas también para detener sangrado, ¿no?, inyección de adrenalina, sondas pélvicas, bandas elásticas, esclerosantes o clips, dependiendo de lo que se encuentre en la lesión, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros hacer la colonoscopia, que nos da una buena relación costo-efectividad, ¿no?, para el diagnóstico de estas patologías. El problema es que, como ven ustedes, llega hasta cierta parte, ¿no? Pues hay una parte del duodeno, ¿no?, y la otra parte del intestino delgado donde no se va a llegar, tanto por la endoscopia alta como por la endoscopia baja. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Tenemos que utilizar otras técnicas. Bueno, para prepararlo ya estábamos diciendo que este paciente tenemos que ponerle, ¿no?, en algunos casos evitar enemas, ¿no? Entonces lo que se hace es prepararlo con esta sustancia, ¿no?, que es el polietilenglicol, ¿no? Si el paciente está en dolor, está distendido, siempre descartar qué cosa, perforación intestinal. Y utilizar, ¿no?, el polietilenglicol, 4 litros que tiene que preparar usted, ¿no?, por paciente tome y tome hasta que se aclaren las heces, ¿no? Le podrían ayudar con un procinético como la fetocopamida para que pueda, pues, haber más movimiento intestinal y pueda evacuar. Si, por ejemplo, el paciente no podemos objetivar a través de la colonoscopia, o es difícil hacerle la colonoscopia al paciente, entonces tenemos que utilizar otros métodos, ¿no?, como son los isótopos radioactivos. Entonces, con marcados, ¿no?, con tecnesio 99. Entonces se le inyecta al paciente, pero ¿cuál es el requisito de esto, ¿no?, que el paciente tiene que haber un sangrado activo.
para poder localizarlo, ¿no? Si no hay este sangrado por lo menos mínimo de 0.5 mililitros por minuto, no va a ser efectivo este método diagnóstico. Y lo otro que se puede hacer igualito la angiografía, ¿no? Para determinar el sangrado dónde se encuentra. Entonces, incluso esta angiografía puede ser, ¿no? Terapéutico, utilizando vasoconstrictores como vasopresina, o se puede embolizar selectivamente, ¿no? Un poco que es lo mismo que hacen cuando estábamos hablando de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que podíamos utilizar embolización. Pero también, ¿no? Para ubicar el punto exacto tiene que tener un sangrado de 0.5 mililitros, ¿no? Por minuto, si no es difícil hallar el punto exacto donde se puede ver el sangrado. Esta angiografía también ayuda al cirujano, ¿no? Por ejemplo, que no se puede con la angiografía, pero ya determina el lugar de sangrado, y si hay, por ejemplo, un cuadro inflamatorio, donde hay un sangrado importante, una neoplasia, ya pueden ellos ver dónde van a hacer, ¿no? La resección correspondiente. Entonces les ayuda, muchas veces el cirujano pide la evaluación de la unidad de radiología para que puedan hacer la angiografía, y de esa forma van a entrar ya más selectivamente y van a saber lo que es, dónde van a entrar, ¿no? Porque es difícil entrar y no saber dónde van a buscar el sangrado. Bueno, otra cosa que se puede utilizar es la cápsula endoscópica, ¿no? Que se da por vía oral. Entonces van revisando, ¿no? Estas fotos que va tomando y van viendo dónde se localiza la cápsula. Sobre todo en aquellos pacientes donde no llega la endoscopia ni la colonoscopia, ¿no? Entonces determina el punto donde está la lesión. Sin embargo, no puede dar ningún tipo de tratamiento esta método diagnóstico. O sea, solamente es para diagnosticar, pero no se puede hacer ningún tipo de terapia. Bueno, igual, ¿no? que el caso de la hemorragia digestiva alta, pero yo les digo que se estabilice el paciente es muy raro, pero si es así hay que estabilizarlo, ¿no? Ver si el paciente está con hipotensión, ver su hemoglobina cómo está, descartar, como les digo, que hay paciente que está hemodinámicamente descompensado, si es una hemorragia digestiva. Si no será así, pues hay que pasarle sangre si está con una anemia importante, ¿no? Y ver, ¿no? La posibilidad de darle vasopresina en el caso del manejo, ¿no? Endoscópico, colonoscópico en este caso, y ver otros tratamientos que hemos comentado, ¿no? Si el sangrado es masivo, como les digo, y el paciente también requiere, ¿no? Una cantidad importante de sangre, 4 o 6 unidades, el paciente va a tener que entrar a la sala. O si hay persistencia del sangrado, 72 antes de que requiera, miren, 10 unidades, o sea, sangre tiene que entrar a la sala, ¿no? Entonces, o hay una recidiva grave ocurrida 7 días siguientes de su liberación. Entonces, el tratamiento muchas veces va a terminar siendo inútil. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Lo primero que hay que ver al paciente que llega con sangrado digestivo, tenemos nosotros ver si es un sangrado digestivo, ¿no? Que está alterando la hemodinámica del paciente. ¿Está hemodinámicamente compensado o no? Tanto sea con una hemorragia digestiva alta o baja, ¿no? Si es alta, ¿no? Por los antecedentes, por el examen físico que ustedes determinan, ¿no? Van a ver si está compensado o no. Y lo otro que tienen que ver, si está descompensado, manejan la descompensación, pasándole sangre, volumen, y van a ver si es varicoso o no varicoso para que inicien ustedes el tratamiento de cosa farmacológico preendoscópico. ¿Qué quiero decirles? A uno le van a dar omeprazol, le van a poner incluso su infusión, y el paciente está listo para hacer la endoscopia, mientras que al varicoso le van a dar ¿qué cosa? Control. Y eso tiene que iniciar ustedes, no van a esperar que venga el gastroenterólogo y le diga póngale antibiótico, póngale tal. Entonces no, tiene que hacerlo el paciente, el primero que lo ve tiene que definir
Si le da uteótide o solamente lo deja con omeprazol. Y si le da uteótide tiene que darle ¿qué cosa? Ceftriaxona. Le puede dar ¿qué cosa? Metoclopramida, porque ese es el manejo del paciente con enfermedad ¿qué cosa? Varicosa. Y ese paciente con enfermedad varicosa tiene que entrar lo más pronto posible, que lo compensen ustedes a sala. El paciente en cambio con enfermedad no varicosa, si está estable, tienen hasta 24 horas para poder hacer ustedes su endoscopia, tranquilamente lo toman, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que hemos hecho un repaso, porque ya han hecho ustedes la parte del caso clínico y han tenido que ver todo esto, ¿no? Y bueno, y lo otro que tiene que acordarse es la escala de Blaschburg. Tienen que ustedes hacerlo a todo un paciente con sospecha de hemorragia digestiva, porque les va a ayudar a definir si el paciente requiere o no endoscopia, y si requiere endoscopia dentro de las 12 horas o de las 24 horas, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, aquí nos quedamos. Tienen otra clase, ¿eh? Tienen otra clase, no se vayan.